Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo, amigos de la historia. Hoy os voy a hablar sobre un barco. A lo largo de toda la historia del ser humano, ha habido muchos navíos que por las circunstancias o por las hazañas de sus capitanes han pasado a la historia y han escrito renglones aquí y allí, en este o en ese otro país. Esta es la historia de un desastre y de una infamia que ocurrió durante la Primera Guerra Mundial. El barco era el Lusitania. Alguno de vosotros quizás no hayáis oído hablar de él o quizás solo lo hayáis escuchado de oídas. En general no es tan famoso como por ejemplo lo fue el Titanic, ¿vale? Aunque su destino fue muy parecido, es decir, el fondo del océano. En este caso, la diferencia es que el hundimiento fue bastante menos épico. El Lusitania fue torpedeado por el submarino alemán U-20. A ver, que sí, que yo entiendo que el hundimiento del Titanic diera para mucha más parafernalia que el hundimiento del Lusitania. Pero como os he dicho, en este canal vamos a hablar de esa historia que no queremos que se olvide, porque es importante aprender de ella para que nunca jamás se repita. Los hechos a grandes rasgos son los siguientes. El Lusitania salió de Nueva York el 1 de mayo de 1915 y cuando se encontraba ya frente a las costas de Irlanda, del sur de Irlanda, cerca de Cork, fue torpedeado por el submarino alemán U-20 y se hundió en tan solo 18 minutos. 18 minutos. Es que eso es muy importante. O sea, el Titanic estamos hablando de que tardó más de 2 horas en hundirse. El Lusitania solo tardó en hundirse 18 minutos. Y se encontraba tan solo a 17 kilómetros de la costa. Estos hechos son fundamentales para entender el contexto de la catástrofe. Pero creo que estamos yendo un poco deprisa. Además, a mí me gusta contar las historias de otra manera. A mí me gusta ponerle cara a los protagonistas de la tragedia. Y para esta historia, como toda buena historia, necesita de un buen villano. Y nuestra historia no va a ser para menos. El villano de nuestra historia va a ser el comandante Walter Schweiger, el comandante del submarino alemán U-20. Y como veis, tengo un modelo muy detallado aquí. Como habéis podido intuir en el vídeo anterior, me encantan los Lego y como dice mi mujer, he encontrado una excusa genial para reabrir mi antiguo cajón de Legos y ponerme a jugar de nuevo como cuando era niño. Aunque parezca obvio por qué hemos elegido a Walter Schweiger como el villano de nuestra historia, para mí no resulta tan obvio, porque en la guerra, realmente cuando analizas la guerra desde el punto de vista histórico, es difícil hablar de malos y buenos, son todos unos asesinos. O sea, al final, en la guerra es que no hay malos ni hay buenos, en todo caso hay malos y peores. Pero sin duda, este individuo, por diversa documentación y las actitudes que tuvo y su comportamiento, quizá lo pondría en ese grupo de los peores, ya que solo en el hundimiento del Lusitania fue directamente responsable del asesinato de 1.198 personas, entre los que se incluían 100 niños. Obviamente fue una de las primeras masacres indiscriminadas de civiles de la historia, pues eso, que si pensáis que se arrepintió, no. De hecho, 4 meses más tarde, y contradiciendo a la propia comandancia alemana, volvió a torpedear a otro navío de pasajeros, sin previo aviso, creando una situación muy incómoda con sus propios superiores. Pero de eso hablaremos un poco más tarde. Por otro lado tenemos el Lusitania, nuestra víctima. Como he dicho antes, ya tenemos a nuestro villano, a nuestro verdugo. Pues ahora necesitamos a la víctima. Ella se llamaba Jeanette Walter Dawson Missel, pero vamos a llamarla Nettie, que era como la llamaba la familia y los amigos. Hay muy buena documentación online, que os dejo en los enlaces de este vídeo, acerca de los registros de pasajeros del Lusitania y quién eran, e incluso te cuenta un poco la historia de la vida de algunos, sobre todo de los supervivientes. Pero os preguntaréis, ¿cómo elegiste, Borja, entre las 1962 personas que viajaban a bordo?
Bueno, pues os diré. La razón por la que la elegí como protagonista de esta historia es porque era una matrona del Hospital de Maternidad de Dublín, Rotunda. Veréis, mi mujer y yo vivimos en Irlanda y nuestro hijo ha nacido aquí, precisamente en el Hospital Rotunda. Quedamos tan encantados de las matronas del Rotunda que precisamente hablar sobre Nettie para mí es como hacerle un homenaje a todas las matronas que han trabajado en el Rotunda en sus más de 100 años de historia. Como empecé diciendo, el Lusitania salió de Nueva York el 1 de mayo de 1915. Tenéis que poneros un poco en situación y pensar en el contexto en el que se produce este viaje. En Europa se libraba la Primera Guerra Mundial, que enfrentaba al Imperio Británico y sus aliados contra Alemania y sus aliados. Tan solo unos días antes de que partiera el Lusitania de Nueva York, la embajada alemana en Estados Unidos emitió un comunicado que se publicó en todos los diarios de la costa este a modo de anuncio. En él decía: aviso a los viajeros que intenten embarcar en un viaje transatlántico, se les recuerda que existe un estado de guerra entre Gran Bretaña y sus aliados y Alemania y sus aliados, y que la zona de guerra incluye las aguas adyacentes a las islas británicas. Por ello, el gobierno imperial alemán avisa que cualquier barco que lleve la bandera de Gran Bretaña o sus aliados podrá ser sujeto a destrucción en estas aguas. Y los viajeros que vayan a esta zona de guerra en un barco con la bandera de Gran Bretaña o sus aliados lo harán bajo su propia cuenta y riesgo. Los pasajeros del Lusitania y los de otros transatlánticos estaban un poco nerviosos, incluida nuestra protagonista, Nettie. Quizá no lo suficiente como para cancelar sus billetes. Recordemos que en aquella época los billetes resultaban muy costosos, pero sí lo suficiente para que algunos se preguntaran si Alemania realmente se atrevería a hacer una barbaridad así. Algunos se preguntan hoy en día, ¿pero por qué se embarcaron si los alemanes les habían amenazado? Tenéis que pensar un poco en la mentalidad de la época. Hasta entonces, las matanzas indiscriminadas de civiles durante los periodos de guerra no eran algo habitual, es decir, se respetaba un poco una especie de código de honor en la cual, pues obviamente un submarino no atacaría nunca a un barco indefenso como el Lusitania, ¿verdad? Y por último, los pasajeros de buques ingleses confiaban que la Royal Navy protegería los barcos una vez entraran en la zona de guerra. Bueno, pues por desgracia, la historia se escribió de otra manera. Nettie no viajaba sola. Viajaba con el amor de su vida, con su amor de juventud, su marido Walter. Walter y Nettie habían crecido juntos y él siempre había estado enamorado de ella. Cuando por fin consiguió el trabajo de sus sueños en una fábrica textil en América, Walter decidió dar el paso y le pidió la mano a Nettie. Se casaron y se mudaron a América en 1912, donde vivieron felizmente hasta que la situación de la guerra hizo el trabajo en América un poco inestable y decidieron volver a Irlanda. Pero no era la única razón por la que volvían a Irlanda. Volvían a Irlanda porque habían tenido un precioso hijo, Walter Jr., que había nacido en 1914. Es decir, viajaban con un bebé. También les acompañaba el hermano de Nettie, John. La familia de Nettie eran pasajeros de segunda clase. La segunda clase en el Lusitania era mucho mejor que en otros barcos. Aún así, obviamente, no disfrutaban de las suntuosidades y del lujo que disponía de la primera clase. Recuerdo un viaje tranquilo, un viaje apacible en el que disfrutaron del bebé, le paseaban por cubierta, que hasta el momento en el que el torpedo golpeó el casco, para ella había sido un viaje maravilloso. Dice que uno de los momentos más emocionantes precisamente fue cuando cruzaron por el punto donde se había hundido el Titanic, momento en el cual muchos pasajeros lanzaron coronas de flores al mar. Es muy triste pensar que mucha de esa gente compartiría destino en el fondo del mar junto con los pasajeros del Titanic.
el Lusitania, como hemos dicho antes, un barco muy veloz, cruzó el Atlántico y por fin, la mañana del 7 de mayo de 1915, una mañana con una niebla muy espesa, avistaron las costas de Irlanda. Desde que habían entrado en la zona de guerra, los pasajeros estaban un poco inquietos, así que la visión de la costa tan cerca sin duda les tranquilizó. Pero entonces, nuestro villano, nuestro lobo cazador, está a punto de entrar en escena. Cuando la niebla se despeja, ese día de mayo de 1915, queda un día soleado y espléndido. Un día soleado y espléndido que sin duda es una buena noticia en tierras irlandesas, os lo digo por experiencia que yo vivo allí, pero sin duda sería fatídico para los pasajeros del Lusitania, ya que cuando la niebla se despejó, el comandante del submarino U-20, Walter Steger, emergió a la superficie y a través del periscopio oteó el horizonte. Entonces anotó en su cuaderno de bitácora que había vislumbrado a un vapor de 4 chimeneas. En principio, el Lusitania estaba muy alejado de su cazador y no era una presa fácil. Como os he dicho, era un barco mucho más rápido. Pero entonces el destino quiso jugar su papel y un mensaje recibido en la torre de comunicaciones del Lusitania indicando que precisamente se había avistado a un submarino en la zona y que pedían a todos los barcos que se dirigieran a Queenstown, hoy en día Cobh, en el sur de Irlanda, haría que el Lusitania virase y tomase una dirección que le pondría justamente a tiro del submarino. Walter Steger no dudó ni un solo momento. Lo identificó claramente como un barco de pasajeros, y cuando se encontraba a 700 metros, ordenó disparar el último torpedo que les quedaba. El torpedo de 6 metros abandonó el submarino y silenciosamente debajo de la superficie se dirigió hacia el transatlántico. Nettie y su familia acababan de comer y bajaron al camarote a comprobar cómo estaba el bebé. El bebé se había quedado dormido con una institutriz y era hora de salir a cubierta a pasear, ya que, como hemos dicho, hacía un sol espléndido. Así pues, entraron en la habitación, recogieron al bebé y cuando salieron de la habitación se cruzaron con una señora que se paró delante de ellos para felicitarles por tener un niño tan precioso. Y fue justo después de esa frase, justo en ese momento, cuando un estruendo enorme se adueñó del barco. Todo tembló, todo retumbó. Algo grave había pasado. Nettie y su marido Walter corrieron a la habitación para coger ropa de abrigo y los chalecos salvavidas, cuando de repente una explosión aún mayor sacudió el barco. Una segunda explosión. Esta segunda explosión también quedó anotada en el cuaderno de bitácora del comandante alemán. Esta segunda explosión no fue causada por ningún torpedo. Nettie y su marido se tambalearon y recordar que llevaban a un bebé en brazos. Consiguieron subir a cubierta y el caos reinaba por donde quiera que miraran. Debido a que el barco estaba inclinado hacia un lado, los botes salvavidas de un lado habían caído contra el casco, dejándolos completamente inservibles, no se podían utilizar, y los del otro lado estaban colgando con un ángulo excesivo, lo cual hacía que las poleas no funcionasen y tuvieran que ser bajados a mano.
Todo este caos que se formó, debido a la inclinación del barco, hizo que de los 48 botes salvavidas, solo 6 pudieran ser utilizados de manera correcta. Todo pasó muy deprisa. Ahí es donde los recuerdos de Nettie empiezan a ser un poco difusos, porque recordad que este mastodonte de 238 metros se va a ir a pique en tan solo 18 minutos. Antes de que pudiera reaccionar, Nettie, su marido y el pequeño Walter Jr. estaban en el agua. Las aguas de Irlanda son frías y no perdonan. La mayoría de los pasajeros del Lusitania murieron o ahogados o por hipotermia. Y eso fue, por desgracia, lo que le pasó al marido de Nettie, Walter, y a su queridísimo bebé de tan solo 11 meses, Walter Jr. Walter Jr. no sobreviviría al Lusitania y fue uno de los 100 niños que murió en el hundimiento. Nettie estaba también hipotérmica, al borde de la muerte, cuando de repente unos brazos milagrosos la sacaron del agua. Estaba a salvo. Aquel día perecieron en el mar 1.198 personas. Hubo 764 supervivientes. Una catástrofe. ¿Y qué hay de nuestro villano? El comandante Walter Zwieger. El comandante que ordenó la ejecución de más de 1.000 personas, pulsando tan solo un botón. Este submarino acabó embarrancado en una playa danesa donde su comandante lo mandó destruir precisamente para que no cayera en manos enemigas. Y Walter, el verdugo, el asesino, encontraría la muerte, tan solo 2 años más tarde, en su nuevo submarino, el U-88, después de chocar con una mina. Quizá un final justo para una persona con tanta sangre a sus espaldas. El Lusitania aún reposa en su tumba tan cerca de la costa irlandesa. Está aproximadamente a unos 90 metros de profundidad y ahí seguirá reposando hasta que se convierta en polvo en el fondo marino. Nettie llegó a puerto y enseguida vio el cadáver de su marido en una pila de cadáveres que estaban formando allí. El cadáver de su marido sí se pudo recuperar del mar y recibió sepultura en su localidad natal. Sin embargo, el cadáver de su hijo fue a parar a una fosa común que se encuentra en Cobh, en la entonces Queenstown de aquella época. Fue el cuerpo 122. Ella nunca se olvidará de ese número. Nettie lo pasó muy mal a su vuelta. Yo que soy padre, no me puedo imaginar el trauma que tiene que ser perder tu bebé ahogado en el mar. Tiene que ser una catástrofe personal, un trauma que yo personalmente no sé si podría sobrellevar. Pero Nettie encontró una manera de hacerlo. Y esta es la razón por la que cuento su historia. Tan solo unos pocos meses más tarde, decidió que la mejor manera para superar la depresión de la pérdida de un bebé era ayudar a otros bebés a venir al mundo. Y esa es la razón por la que se hizo matrona en el hospital de Rotunda en Dublín. Gracias a esto, Nettie tuvo una vida plena y feliz. Bueno, pues espero que os haya gustado esta historia. Sin duda, una tragedia que merece ser conocida igual que todos conocemos el hundimiento del Titanic. Así que espero que con este vídeo os haya iluminado un poco más. Nos vemos en el siguiente vídeo. Si os ha gustado, darle a like y suscribiros. Un canal no es nada sin suscriptores. Dale a ese botón de ahí, a ese botón que pone suscribir, a la campanita si queréis recibir notificaciones cuando hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, amigos de la historia.